Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes y poder nuevamente disertar en la promesa del Señor, en la presencia de Dios. Tómate tu tiempo para pensar, es el título que lleva hoy la enseñanza, y de esta forma vamos nosotros a entender lo que Dios nos quiere decir. Tomarnos nuestro tiempo para pensar, no ser reactivos, no operar por medio de lo que sentimos, sino tomarnos nuestro tiempo para pensar y discernir lo que Dios quiere decirnos. Entonces quiero que por favor me acompañen al libro de Mateo capítulo 20. Allí en Mateo capítulo 20 vamos a discernir con respecto a lo que dice la palabra del Señor. Tómate tu tiempo para pensar, vamos a inquirir sobre esto, porque esto es un ejercicio que hay que hacerlo todos los días. Todos los días hay que ser menos reactivos, tener más mansedumbre, porque las palabras a veces cortan más que espada de dos filos. Entonces vamos a trabajar en eso. La Biblia nos habla de los obreros de la viña. La Biblia nos habla de los obreros de la viña, nos habla de un texto que aparece en el libro de Mateo capítulo 20, dice los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salieron otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Pensaron. Mucho cuidado, que a veces la gente dice: es que yo no entiendo la Biblia. No es que no la entiendes, es que no te dispones a leerla, no te dispones a entender lo que el Señor te está hablando por medio de la palabra de Él. Dice, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Qué interesante poder examinar este episodio bíblico, donde el Señor de seguro nos quiere decir algo con respecto a querer darle manejo a cosas en la vida que pensamos que son injustas, pero realmente no lo son. Cuando tú miras el texto y puedes ver la enseñanza, dice que Él invitó a unos a trabajar un día en su viña y convino con ellos con un denario. Después invitó a otros al día siguiente, y así sucesivamente, y mandó que le pagaran a ellos desde el postrero hasta el primero, y que a cada uno le diera un denario. Pero en medio de todo eso siempre está el que quiere poner órdenes, siempre está el que quiere mandar, siempre está el que quiere decir, torcer las cosas, torcerlas, porque no se toman un tiempo para pensar, no se toman el tiempo para analizar si debo de hablar, si debo de exigir, si estoy en la cualidad de exigir, si estoy en la cualidad de pedir, ¿sí? Este hombre estaba pidiendo cosas que simplemente no debía de pedirlas. Estaba juzgando al que estaba
contratando y haciendo con este dinero lo que él quería hacer en su finca, pagarle a los últimos como a los primeros, porque eso es lo que había en su corazón. Dice que él no había cometido agravio, dice el dueño de la finca, que no te había agraviado. ¿Por qué no le ha agraviado? Porque simplemente él convino con ellos en un denario. Ese fue el sueldo. Dijeron, sí, trabájame toda la semana por un denario. Al otro llegó el día siguiente y también le pagó el mismo denario, hasta que el que llegó el viernes trabajó el viernes nomás y le pagaron el denario como a todos los demás. Entonces el otro no vio que eso fuera justo, pero resulta que algo es justo cuando tú no hablas, cuando tú no dices las cosas. Y aquí hay justicia, pero si no sabemos, no nos tomamos el tiempo para pensar, vamos a estar fuera del lugar en donde deberíamos de estar. Realmente haríamos o pasaríamos vergüenzas por estar hablando lo que no se debe de hablar, o estar pidiendo lo que no se debe pedir, estar pidiendo una justicia que no tenemos que pedir. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que meditemos sobre esta parábola de la viña para que podamos entender lo que Dios quiere decir, mis amados hermanos. Dice y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado solo una hora. Pero al principio dice que murmuraban, la gente estaba murmurando porque simplemente le pareció hacer él con sus dones lo que él quería. De repente él al principio dice que es una parábola y habla de que así es la viña del Señor. El Señor le da a quien Él quiere, el Señor bendice a quien Él quiere, el Señor restaura al que Él quiere. Yo busco la paz, yo busco la tranquilidad, yo busco que cada momento de mi vida pueda estar asemejándolo a las obras de Dios. Cuando tú ves las aves cantando, la Biblia dice que no siembran ni ciegan, pero que el Padre tiene cuidado de ellos. Entonces, la invitación es para que nosotros aprendamos a entender cómo Dios trabaja en nuestra vida. Bueno, calcular significa que yo medité, que yo calculé, que yo hice mi retrospección, mi introspección, mi análisis y entendí qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que debo de hacer, cómo lo debo de hacer. Cuando uno sigue al Señor, uno para ser perfeccionado, hay muchas cosas a nuestra vida, como dice Deuteronomio capítulo 8. Llevarte al desierto para ver qué hay en tu corazón. Voy a permitir que pasen cosas en tu vida, a ver si vas a cambiar de ideas. Porque el ser humano se la pasa en eso, cambiando de ideas en todo momento. Un día ama, otro día no ama. Es muy inconstante en todo lo que hace. Lo que cuesta seguir a Jesús, dice, o que rey al marchar la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 aquel que viene contra 20,000. O sea, nos enseña a tener estrategias, nos enseña a saber manejar las cosas, a saber manejar cada momento, cada espacio, cada situación de nuestra vida. Dice, y si no puede, dice, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, así que cualquiera de vosotros, dicen, memorícelo bien por favor, dice, así que pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. Qué tremendo esto, mis amados hermanos, porque a veces nos cuesta entender el llamado, entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. A veces es complejo entender a las personas. En Lucas capítulo 14, versículo 9 dice, parábola del fariseo y el publicano. Estamos aprendiendo a tomarnos el tiempo para aprender, tomarnos el tiempo para ser justificados delante del Señor. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, que confiaban en sí mismos, no eran justos, confiaban en sí mismos como justos. Por favor, no eran justos, pero confiaban en sí mismos como justos. ¿Sí? Confiaban en sí mismos como justos. Eso quiere decir que el ser humano está a veces totalmente lejos de la verdad y se toma atribuciones que no debe tomarse. Dios enseña sobre esto, dice,
y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano, dice. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Hay 2 personas que quieren llegan en el mismo momento delante de Dios, como tú allá en tu casa, como el que está prestando cuidado, como el que no ha podido todavía, se olvidó del servicio del lunes, muchos hasta de pronto esté yo con 10 nomás, habiendo 80 en la iglesia, pero hay que entender simplemente que tú no puedes obligar a nadie al cambio. Nadie te puede robar tu paz ni tu tranquilidad. Estos confiaban como justos, se creían justos, confiaban como justos, en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros. Te di una enseñanza y uno se presenta delante de Dios: Señor, yo hago esto, Señor, yo hago lo otro, yo oro, yo doy esto, yo hago aquello, hago lo uno, ¿por qué no me ayudas? Y el otro le dice al Señor, dice que desde lejos ni siquiera miraba al cielo. Estaba totalmente contristado ahí delante de Dios. Y le decía, golpeaba su pecho, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Hablaba de problemas que tenía, hablaba de sus errores con Dios, hablaba de que tal vez él no era un buen hombre, tal vez decía en su corazón: aparento ser algo ante las personas, pero realmente no soy nadie, realmente no soy lo que tú quieres que yo sea, y aparento ante los demás ser alguien que no soy. Y ahí fue cuando Dios justificó esa oración. El otro dijo: yo diezmo, yo ofrendo, yo doy esto, doy lo uno, doy lo otro, y no se justificó. No se justificó porque Dios no quiere que usted esté diciéndole a él lo que usted hace. Él ya sabe lo que tú haces. Pero había un hombre aquí que quería hacer una oración en la humildad, lo que cuesta seguir al Señor, y lo importante que es saber entrar a la presencia de Dios y poder disfrutar del cariño de Dios y de la bendición de Dios, porque Dios no va a justificar al que habla de una manera inapropiada, al que no se detiene a pensar, al que no se toma un tiempo para pensar, al que no se toma un tiempo para orar en la presencia de Dios y saber pedirle al Señor. Dice el versículo 14 del capítulo 18 de Lucas, dice: os digo que éste descendió a su casa justificado. Hay 2, pero Dios dice que uno solo se fue justificado, recibió el perdón de Dios, recibió la misericordia de Dios, absolvió Dios sus faltas, porque Dios no rechaza a los humildes, dice la palabra del Señor. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Gloria al Señor. Santo es el Señor, poderoso es Dios. Tomarnos un tiempo para pensar, amados hermanos, tomarnos un tiempo para pensar. Dice el versículo 15: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Cuando tú quieres aprender como lo enseñaba en muchas ocasiones, te quedas mirando el espejo, te quedas mirando una baranda de tu casa, te quedas mirando una puerta, te quedas mirando todo. Cuando quieres aprender cosas que no están en el lugar, y hoy Dios te está hablando a ti que hay cosas que no están en el lugar, que el zapato izquierdo va en el pie izquierdo y que el zapato derecho va en el zapato derecho, pero hay unos que quieren hacer de su vida, querer llevar una vida a su manera y de su propio concepto. Los discípulos no se tomaron un tiempo para pensar: ¿qué es un niño en el reino de los cielos? ¿Qué representa un niño en la iglesia? ¿Qué representa un niño en la casa? Qué lindo es escuchar a un niño cuando habla
así todo consentido. Qué lindo es escuchar a un niño cuando cuando habla a sus padres. No sé, qué lindo es escuchar a los niños. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Ellos estaban haciendo algo que pensaron que estaba bien, que asumieron que estaba bien. No consideraron, sino no le permitieron al Espíritu Santo obrar en sus vidas para discernir lo que es bueno de lo que es malo. No le permitieron eso. En este momento donde el Señor nos habla, nos permite entender que se genera una murmuración, se cuestiona al que contrató a los obreros, se exige algo que no se debe exigir, por el simple hecho de no prestar atención, por el simple hecho de no tomarse un tiempo para analizar y decir: esto está mal, esto está bien, a mí me contrataron para trabajar, me contrataron para esto, y así sucesivamente. Entonces, tener mucho cuidado porque Dios no escribe su escritura para que nosotros simplemente la dejemos pasar por pasarla. Él te está enseñando hoy que te tomes tu tiempo, que no seas tan reactivo, que no seas tan reactiva, que no seas, no generes respuestas que no debes de generar. Sé consciente de lo que Dios te ha mandado, lo que Dios te ha dicho. Sé consciente de las ordenanzas que Él te ha mandado a través de sus enseñanzas, de su palabra, y verás cómo todo va a salir bien. Cuando miramos Lucas 14, 25, 36, pasando a otra historia, dice lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, dice, para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Sí? El Señor está enseñando que hay que tener una medida, que las sumas tienen que darte, no se puede alterar el resultado, no puedes alterar una suma, no puedes alterar una resta, no puedes alterar una multiplicación. Los resultados tienen que ser exactos en tu vida. Los resultados de una buena administración es que siempre va a haber sustento. El resultado de saber manejar una familia es que siempre va a haber paz, tranquilidad, buenas decisiones, lejos de gritos de alarma. Ahí nos damos cuenta que realmente estamos siendo personas que estamos prestando atención a cómo gobernar nuestras vidas. Si hay déficit financiero, hay que mirar qué está pasando en nuestra vida. Si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá el Señor. Entonces, aquí el relato bíblico del capítulo 14 nos enseña que cada uno tiene que, si va a seguir a Cristo, tiene que tomar la cruz y seguirlo. Un día sí, un día no, un día me siento feliz para seguir a Cristo, otro día no. Eso no es por días, esto es por siempre, eso es para toda la vida. Entonces aquí dice que lo que cuesta seguir a Cristo, dice, y pone un ejemplo y dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Yo he visto a muchos bajarse del barco, yo he visto a muchos durante estos 20 años llegar y confabularse con el error. He visto cómo han querido llevar sus propias tiendas, sus propias carpas, como yo lo digo, han querido llevar su propio ministerio, he querido a veces como querer orientar al pastor, como querer decirle al siervo cómo son las cosas. Jesús estaba hablando de que aquellas personas que querrían seguir a Él, lo que cuesta seguir a Cristo, lo que es dejar ese viejo hombre, lo que es dejar ese hombre que estaba viciado conforme a las costumbres paganas. Es importante que cada texto bíblico nosotros tomemos, podamos mirar los hilos conductores de la enseñanza y podamos de esta forma entender el mensaje que Dios quiere transmitirnos, lo que Dios nos quiere enseñar, porque por eso hay tantos problemas en los hogares.
Pues hay tantos problemas en las familias, hay violencia, maltrato verbal, desamor, tristeza. Hay hogares que llevan años en la misma complejidad, hablando de las mismas cosas y no ceden. El equivocado no cede, la equivocada no cede. Entonces eso se vuelve una vida muy triste, una vida llena de angustia, de desesperación. Cuando él dice que calcule, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Dicen, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. La medida tiene que ser precisa, tiene que ser preciso toda medida. Si realmente quieres ver días buenos en tu vida, tienes que tener una medida, ser preventivo en todo, orar, clamar al Señor: Señor, hazme preventivo en todo cada día, Señor. Permíteme tener la luz, Padre amado. Permíteme estar rodeado de tu presencia, Señor amado. Esa luz que iluminó a Pablo y todo lo que estaba mal en Pablo se disipó, Señor. Que yo tenga esa sabiduría, la ciencia, la inteligencia, el conocimiento, la prudencia, el discernimiento entre el bien y el mal para poder discernir realmente cuál es tu voluntad, poderoso Dios de la gloria, Señor. Calcular, dice el Señor Jesucristo. Si vas a seguir a Jesucristo, debes de calcular los gastos. Debes saber lo que Dios te pide una milla más. Elías dijo: basta, Señor Jehová, ya no quiero más esto. Entonces el ángel le trae una comida y dice: come, porque el largo camino te espera. Estaba queriendo enseñar que en ese camino largo Dios iba a hacer algo con la vida de Elías. En ese camino largo Dios se iba a manifestar en la vida de Elías. En medio de todos esos tropiezos Dios iba a manifestar en la vida de Elías. Pero es importante prestar atención, a lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Él nos quiere decir. Dice: no sé que después que haya puesto cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Es decir, no tienes que exponerte a que otros se burlen de ti. No tienes que exponerte a que otros se burlen de ti, de tu vida. No tienes que exponerte a que pasen cosas en tu vida. Tienes que calcular qué me conviene. Esto no es así, no es de esta forma. No puedo obrar de esta forma. No me es debido hacerlo de esta forma. Y tenerse ese momento, porque mira la enseñanza anterior de Mateo. Dice que ellos murmuraban que por qué no les pagaban a ellos como le pagaron por qué tenían que pagarle a ellos igual que a los últimos que llegaron a la viña a trabajar. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere hacer lo que quiere con nosotros y nosotros tenemos que aprender a entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero, dice. No se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Si tú vas a poner un negocio en estos tiempos y te vas a poner a vender cosas que no puedes vender, porque no quieres escuchar los protocolos, porque no quieres escuchar lo que están pidiendo, lo que exige la ley, porque no quieres someterte a estas cosas, porque simplemente tú quieres llevar las cosas a tu manera. Dice considera. Tienes que considerar, que tienes que entender que debes de acabar tu obra cada día, que puedas testificar que realmente el Evangelio te está alimentando y que a la medida que tú vas creciendo vas dando testimonio de la obra del Señor. A la medida que las cosas comienzan a aparejarse en tu vida, Dios comienza a hacer la obra en tu vida. Dice lo que cuesta seguir al Señor, Cuando el Señor cita cada ejemplo de los que hemos oído el día de hoy, en este servicio de iniciando semana, el día lunes, podemos que con certeza observar que es muy importante detenernos a pensar. Este hombre estaba tan seguro de que había hecho tantas cosas, pero cuando le tocó Dios decirle haga esto, no estaba listo para eso. Y entonces Jesús no le queda más que decirle cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Qué quieres tú? Porque a veces queremos que Dios nos conteste, pero realmente Dios nos va a contestar de acuerdo a cómo estemos viviendo nosotros, según lo que dice esta palabra. Jesús le dijo cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Este hombre no iba a entrar al reino de los cielos, guardaba los mandamientos, dijo no iba a entrar al reino de los cielos. Este hombre guardaba los mandamientos, hacía una cosa, hacía otra cosa. Se lo voy a leer de nuevo. Dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
Todas esas cosas las guardaba él. En el momento en que Dios le pidió algo, no pudo soltarse de eso. No pudo soltarse de su Isaac, como lo hizo Abraham. Abraham sí se soltó de su Isaac. Este no pudo este joven. Entonces lo que Dios tiene que decirle a él no es tranquilo, date tu tiempo y vas a mejorar. No, era el momento en que él tenía que reconocer que tenía que cambiar. A veces a la gente le gusta suavizar mucho, raspar mucho cepillar mucho el hombro a las personas, decirle cosas que esto, que lo uno, que lo otro. No cepille el error de nadie. Dígale al que está mal, que está mal. Dígale que está bien, que está bien. Si sabe usted dar consejos, si no sabe dar consejos, mejor que se calle y busque a alguien que pueda saber orientar a la persona. Cuando tú miras el texto, cuando tú miras la base bíblica, dice que Jesús le dijo, cuán difícil. El acto de él señaló una respuesta en el Señor que fue, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, dice. Cuán difícil es, dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Estaba cerca, pero se apartó por no haber hecho esta obra, porque se entristeció. Entonces Pedro le dijo, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Qué lindo cuando tú tienes a Dios como prioridad en tu vida, porque Dios premia siempre, va a premiar siempre. A ti te pueden fallar muchas personas, tus padres, tus seres queridos. No sé quién te haya fallado a ti en la vida. Tal vez en estos días te han fallado, tal vez hoy te fallaron, tal vez ayer te fallaron, tal vez en la semana pasada te fallaron, o sencillamente todos los días te fallan. Todos los días esperas tal vez cambios y no los ves. Pero si tú has decidido querer seguir al Señor, ya sabes que esta enseñanza de estos textos bíblicos dice que lo que cuesta seguir a Cristo, ¿verdad? Tenemos que detenernos a pensar lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Es importante que a través de estos tiempos aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Qué quiere decirnos Dios con respecto a todas sus misericordias, a todas sus bondades, a todo su favor, a toda su gracia? Qué tremendo, hermano, lo que estamos aprendiendo hoy. Ahora dice en Marcos 10, 35, 45, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. Oiga, no sabéis lo que pedís. Hay oraciones que no van a tener respuestas, porque hay oraciones que no van a ser contestadas porque simplemente no se piden como deben de ser. Esta señora quería que sus dos hijos estuvieran en las primeras sillas. En las primeras sillas quería que sus hijos que fueran plausibles. Y la respuesta que ella tal vez quería era que sí, que Jesús le dijera sí. Pero la respuesta de Jesús fue, no sabéis pedir, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís, dice Jesús. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Ahora, la señora viene, quiere pedirle algo a Jesús. Jesús le dice que eso que está pidiendo no se lo puede conceder, que ella no sabe qué es lo que está pidiendo. Y ahora los discípulos se enojan por lo que la mamá de los otros dos discípulos está diciendo. Entonces Jesús les dice, oiga, ¿no sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es decir, todo tiene una respuesta. Si miramos nosotros atentamente
lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, lo que Él nos quiere decir, lo que Él nos quiere regalar en esta noche es que de alguna forma el Señor quiere permitirnos entender que en todo momento, ahí en ese momentico, la señora pidiéndole a Jesús que le concediera que sus hijos se sentaran a su diestra, no sabéis lo que pedís, y salen los discípulos a opinar ya de eso y a ponerse en bravos, y entonces Jesús se pone como diciéndole, dice así, cuando los 10 oyeron esto se enojaron contra los 2 hombres, se enojaron ellos, se molestaron. ¿Cuándo me debo enojar, Pastor Raúl? ¿Cuándo no? ¿Cuándo me debo enojar y cuándo no? Nadie se tiene que enojar, todo se debe manejar con la tranquilidad, con la mansedumbre, en quietud y en reposo. Y Jesús les explicó que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero que nosotros no, dice, vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Algún día vi un caso de alguna persona que resultó siendo la servidora de algunas personas de quien ella se enseñoreaba. Si tú tienes empleados o si tú tienes personas o tus propias familias, trátalas con cariño, con respeto. Trata a la gente con cariño, trata a la gente con respeto, no hables mal de nadie. Ora por las personas que están equivocadas y pídele a Dios que te fortalezca cada día y te enseñe el camino para que puedas estar justo delante de Él, porque Dios lo tiene todo medido lo tiene el Señor. Entonces no se trata de que nosotros pensemos, o que yo quiera hacerles pensar a ustedes que somos perfectos. No, la palabra viene para que nosotros consideremos que no entendemos el reino a veces, que no entendemos cómo se mueven los asuntos del reino. Si nos quedáramos de repente pensando y no tomáramos el tiempo, entonces no nos pasarían estas cosas. Calcularíamos y todo nos saldría bien, entonces haríamos las cosas en el momento indicado, con las personas indicadas, y entonces las cosas serían para mucha felicidad en nuestras vidas. Cuando nosotros revisamos y seguimos mirando el texto del capítulo de Juan, ¿sí? De Lucas, Jesús ve a los niños y dice: no se lo impidan, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué lejos estaban los discípulos de pensar que tal vez lo que estaban haciendo los niños era indisponer a Jesús, cuando era el reino de los cielos lo que estaba ahí. El que no es como un niño no puede ver el reino de los cielos, dice el Señor. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces, si queremos que Dios nos hable, hay muchas formas en las cuales Dios nos habla. Hay muchas formas por las cuales Dios nos enseña cada día. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. No escuches ni creas todo lo que la gente te dice. Si te dicen que te aman, te lo tienen que demostrar. Si te dicen que te aprecian, te lo deben de demostrar. Si te dicen cosas bonitas, te las deben de demostrar. Las palabras tienen gran valor cuando van acompañadas de los hechos. Pero si las palabras no van acompañadas de los hechos, no tienen valor, sino por lo contrario, hacen daño. Se equivocaron los discípulos al considerar y pensar tal vez de que esto era una ofensa, pero lo que para ellos era una ofensa, para Jesús era una enseñanza del reino de Dios. Entonces nos deja en cada episodio de este capítulo, nos deja una enseñanza el Señor, nos deja momentos maravillosos, nos deja momentos de reflexión para mejorar en nuestros hogares, para mejorar en nuestras familias, para mejorar en nuestros trabajos, para mejorar en todo tiempo. Nos deja Dios enseñanzas para mejorar en todo momento, para mejorar en toda situación. Dice el versículo 18: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno?
ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud, le dijo a Jesús. Jesús le preguntó y dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hasta ahí el hombre está calificando, está aprobando el examen. Sí, pero de repente pasa que dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Y entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. Se puso muy triste. Le pasó a lo que le pasó al señor Acab. Se puso triste porque no le dieron la viña de Nabot. A veces se pone la gente triste porque de pronto Dios te está pidiendo lo más preciado, tu Isaac. Isaac era lo más preciado para Abraham. Y Dios le pidió que soltara a su Isaac. A veces le cuesta a la gente soltar el Isaac, le cuesta soltar el Isaac. Y si de pronto te queda si por allá alguna cosita dirás tú, pero ¿será que mi pastor sí ha soltado su Isaac? Yo sí le puedo demostrar con hechos que mi prioridad no ha sido mi familia, ni mi esposa, ni mis hijos, sino Dios en mi vida y su propósito. Y he aprendido que mientras tú ames a Dios, todo va a salir bien en tu vida. Y he aprendido a soltar mis Isaacs. Hay muchos Isaacs en nuestras vidas, pero he aprendido a soltarlos, he aprendido a entender desde hace mucho tiempo cómo es que Dios opera, cómo Dios funciona. Este hombre se puso triste. Dijo, qué bien por estas cosas que estás haciendo, pero haz esto. Ve y haz estas cosas. Ve y dale todo lo que tú tienes a los pobres. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícil, dicen. Cuán difícil, dicen. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, dice. Porque es más fácil, dice, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es importante que nosotros recibamos la palabra y entendamos el mensaje que es que Dios nos quiere regalar. Este hombre rico es un hombre que está y este hombre cree que dañó todo lo que estaba pasando en su vida, porque después de tener tantas obras le queda una y se convierte en ese momento en algo difícil. El reino no está el reino, se pierde el reino para él, se pierde la entrada, como el que está llegando a la meta y se desmaya llegando a la meta. Está a la puerta de la meta y no puede entrar porque simplemente cuando tenía que despojarse, cuando tenía que entregar esto que Jesús le estaba pidiendo, no estaba listo para eso, no lo había considerado como lo dice anteriormente. Cuando tú estás queriendo seguir a Dios, no estás queriendo seguir a un hombre. Tienes que entender lo que la Biblia dice. La Biblia demanda que lo sigamos a Él en la condición que Él quiere que nosotros vivamos. Cuando Lázaro estaba en la puerta del rico, lo que estaba afuera para la gente no significaba nada. Para el rico mismo no significaba nada. Lázaro no significaba nada para el rico. Pero realmente para Dios, Lázaro era la persona que iba a ayudar al rico a que el rico se arrepintiera y por esas obras tal vez pudiera alcanzar las misericordias de Dios. Porque allá en el reino, cuando se cita la parábola o la prosopopeya de que mueren los dos el mismo día y el Lázaro lleno de llagas muere y el rico también muere. Entonces, cuando son juzgados, dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham y que el rico estaba en el lugar de tormento. Y cuando el rico pide que por favor Lázaro monte su dedo en agua y ponga su dedo en agua con agua en su lengua, de la lengua del rico, entonces le contesta en el seno de Abraham al rico y le dice, vienes tuviste y Lázaro males. Es decir, que los males de Lázaro eran las propuestas de salvación para el rico. Pero no lo entendió, no lo comprendió porque simplemente como él era el rico, dice cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, porque no pudo, al estar a un paso de la puerta, no pudo hacerlo, no pudo entrar al reino. Tómate tu tiempo para pensar, es la enseñanza que Él nos está regalando el día de hoy. Quiero que miremos
Juan 21:20. Y dice así la palabra del Señor. Dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Pedro estaba como en un episodio de celos, estaba como un episodio de mirar a Juan, que estaba tan cerca de Jesús, y estaba como mirando que habían de pronto prioridades para con este discípulo. Y lo que sucedía era que el discípulo era muy allegado a Jesús, tal vez como esas personas que son atentas, decorosas, amorosas, cariñosas, prudentes, que nos dejan enseñanzas en la vida, que nos dejan marcas en la vida. Dice que volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Cuando alguien pregunta ¿y qué de este?, es porque está haciendo una apreciación de lo que él quiere para él, de lo que él cree que es conveniente para él, y se siente en la autoridad de hablarle a su maestro y decirle: ¿y qué de este? ¿Sí? Cuando simplemente el maestro había comisionado a sus discípulos y simplemente se estaba aquí, la palabra sobraba. Sobra cuando la gente siente envidia de los demás. A veces se toman atribuciones las personas por su falta de saber pensar en las cosas, en saber pensar con respecto a lo que sucede en sus cabezas, lo que sucede en sus corazones. Pedro le estaba preguntando a Jesús, como queriendo decir: ¿por qué él está ahí, yo no? O ¿por qué él no va a hacer las comisiones que nosotros mismos hacemos? Pero él no estaba en ninguna autoridad para decir al maestro qué debía o qué no debía de hacer. Pero cuando hay envidia pasan estas cosas, cuando hay en estas situaciones así, estas cosas van a suceder. Entonces, pasando brevemente todo lo que hemos examinado el día de hoy, no me resta más que decirte: tómate tu tiempo para pensar. Pido a Dios que te dé la iluminación, te ilumine, que el Señor a través de su Santo Espíritu te ilumine y te permita entender cómo debes de obrar. Aquí te dejo ya un cuadro de enseñanzas para que tú la repases y puedas poner por obra, escuchar la predicación las veces que sea necesaria, para que puedas entender cómo debes de actuar, tomarte tu tiempo para pensar, tomarte tu tiempo para tomar decisiones, tomarte tu tiempo para diagnosticar las decisiones que quieres llevar a cabo. Bueno, un abrazo para todos, Dios les bendiga y el Señor sea guardándoles siempre, protegiéndoles, y que esta enseñanza nos dé luz a todos cada día y nos permita vivir como Él quiere que vivamos. Un abrazo, bendiciones para todos y nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana en la velada. Voy a estar con ustedes, voy a llevar a cabo la velada yo, para que por favor pongan sus peticiones en el muro. Yo voy a estar en la velada el día de mañana intercediendo, haciendo videos en vivo, y entonces por favor todos muy atentos. Un abrazo y bendiciones para todos. Dios les guarde.